Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 2.7 donde hablaremos de las características del rectángulo y del rombo. Primero, el problema de inicio lo que nos pide es demostrar que un triángulo y un rombo son paralelogramos. Para demostrar que un triángulo y un rombo son paralelogramos, un rectángulo, perdón, y un rombo son paralelogramos es fácil, nos guiamos por las definiciones. Sabemos que un cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos rectángulos son congruentes. Eso es un rectángulo. Es decir, los cuatro ángulos son de 90 grados en este caso. Todos son de la misma medida. Los cuatro ángulos son de la misma medida. Si sabemos que los cuatro ángulos son de la misma medida, entonces eso es suficiente para decir que es paralelogramo. ¿Por qué? Porque para que sea paralelogramo necesitamos que los ángulos opuestos sean congruentes. Es decir, que sean de la misma medida. Los que marqué en fucsia y los que marqué en verde son de la misma medida. Como esos que marqué en fucsia y en verde son de la misma medida, con eso basta para decir que es un paralelogramo. Lo mismo pasa en el rombo. Vamos a analizarlo. Tenemos el rombo. En el rombo la característica fundamental es que los cuatro lados son congruentes, es decir, los cuatro lados son de la misma medida. Pero los ángulos no son iguales porque no es un cuadrado, es un rombo. No obstante, aunque no sean iguales, los cuatro, pero 2 a 2 sí son iguales. Es decir, este ángulo que estoy marcando aquí es exactamente igual al que estoy marcando aquí abajo. Mire, son de la misma medida. Son congruentes. Por otro lado, el ángulo que estoy marcando en fucsia, este ángulo con este, son congruentes. Entonces en el rombo sí pasa eso, que aunque no sean los cuatro iguales, pero sí son iguales 2 a 2. Es decir, los opuestos entre sí son congruentes. Estos dos y estos dos resultan ser congruentes. Entonces, si los pares de ángulos opuestos son congruentes, con eso basta para decir que son paralelogramos. Miren, ahí tenemos de manera sencilla cómo hemos respondido a este asunto. Y ahí tenemos, miren, un rectángulo ya sabemos que tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, por lo tanto es un paralelogramo. Y en el rombo hay dos pares de lados opuestos congruentes, por lo tanto también es paralelogramo. Por la misma razón son paralelogramos los dos. En conclusión, el rectángulo es un paralelogramo por sus ángulos y por sus lados. El rombo también. Veamos el problema. Tenemos por acá dos interrogantes. Demuestra los siguientes resultados sobre las diagonales del rombo y del rectángulo. Dice, las diagonales de un rombo son iguales. De un rectángulo, perdón, son iguales. Entonces tendría que trazar un rectángulo y sus diagonales. Voy a trazar un rectángulo y sus respectivas diagonales. Y yo necesito demostrar que esas diagonales son congruentes. Eso es lo que me está diciendo, que las diagonales son de la misma medida. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, podemos hacer una demostración sencilla tomando dos triángulos. Aquí, si ustedes se fijan, la figura se ha partido en dos triángulos. Por aquí yo, por supuesto que el dibujo que estoy haciendo no puede ser exacto, porque no estoy utilizando nada para generar precisión, pero hagan de cuenta que he separado estos dos triángulos. Entonces, al juntarlos, se me forma el rectángulo. Entonces, para poder demostrar fácilmente, recuerden que estoy en el literal A, veamos que este ángulo es igual que este otro ángulo. Esos ángulos son iguales. Ahora analicemos los lados. Como es un rectángulo, este lado es igual que este otro lado, simplemente por ser rectángulo. Además, ¿qué podemos decir de los otros dos lados? Bueno, este lado tiene que ser igual que este lado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo un lado, aquí tengo un ángulo y aquí tengo un lado. Lo mismo aquí, tengo un lado, tengo un ángulo y tengo un lado. Entonces tenemos el criterio LAL. Por el criterio LAL podemos decir que esos dos triángulos son congruentes. Si son congruentes, entonces significa que este lado tiene que ser igual que este, que no es otra cosa que la línea verde que podemos ver aquí, miren, la diagonal. Entonces la diagonal es la misma. En la misma demostración podríamos hacer con los otros dos triángulos, es decir, este triángulo con este otro triángulo que está aquí, ¿verdad? Y a la misma conclusión vamos a llegar. Entonces podemos decir claramente que las diagonales del rombo tienen que ser iguales, del rectángulo, perdón. Las diagonales del rectángulo tienen que ser iguales. Eso es una primera demostración. Luego
nos pide hacer una demostración para el rombo. Y en el rombo me pide demostrar que las diagonales se intersecan perpendicularmente. Bueno, voy a dibujar un rombo por acá, así a grosso modo. Lo que me está diciendo es, mire, demuéstreme que las diagonales de ese rombo se cruzan formando ángulos de 90 grados. Eso me pide que demuestre. Entonces veamos la información del problema. Como es un rombo, los cuatro lados son de la misma medida. Los cuatro lados son necesariamente de la misma medida. Luego, ¿qué podemos decir de las diagonales? Bueno, podríamos formar un triángulo y nos damos cuenta que se va a formar un triángulo isósceles, porque este lado es igual que este y los ángulos tienen que ser iguales. Me refiero a estos dos ángulos. Este ángulo que estoy marcando aquí tiene que ser igual que este. Y de ahí saco ese triángulo. Esos dos ángulos necesariamente tienen que ser de la misma medida. Necesariamente. Si son de la misma medida, bueno, esta línea punteada que se formaría aquí hacia abajo, esa línea punteada, por ser un triángulo isósceles, va a dividir este ángulo en dos partes iguales. Este ángulo se divide, pero también el lado. A mí no me quedó exacto el dibujo, pero este lado tiene que ser igual que este. Si eso es cierto, esa es una mediatriz. Si es una mediatriz, recuerde que la mediatriz es una perpendicular que va del punto medio al vértice opuesto. Si es mediatriz, entonces estos dos ángulos tienen que medir 90 grados. Si miden 90 grados esos dos ángulos, entonces esto es suficiente para demostrar que se cruzan perpendicularmente las diagonales, porque eso es lo que el problema me pedía demostrar, que se van a cruzar de manera perpendicular, y justamente ahí ustedes pueden ver cada una de las explicaciones pertinentes. Aquí está la conclusión del primero. AB es igual a AC, perdón, es igual a BD por la congruencia. En el caso de lo que acabamos de demostrar, DO es mediatriz. DO se refiere a esta que estoy señalando. Miren. Es mediatriz, es la diagonal más grande, la diagonal mayor. La mitad sería desde D hasta O, como es mediatriz. Entonces ahí forman ángulos de 90 grados. Por lo tanto, podemos decir que DB es perpendicular a AC, es decir, las diagonales se cortan de manera perpendicular en un rombo. Ahora, ustedes van a resolver los ejercicios de la página 134.